Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y creo que estamos en contacto con el diputado mandato cumplido, Adrián Camps. ¿Es así? Sí, ¿cómo te va, Mario? ¿Qué tal, Adrián? Bueno, Bien. lógicamente te estamos molestando porque estamos haciendo un repaso de lo que fue el tsunami, digamos, de ayer, donde prácticamente el país cambió de color o consolidó el color de fuerzas opositoras, sobre todo lo que es el Frente de Todos. En la ciudad de Buenos Aires pareció sobrevivir el oficialismo y nos gustaría conocer tu visión sobre qué es lo que aconteció ayer y qué perspectivas estás viendo para octubre. Bueno, me parece que el gobierno de Larreta conservó el porcentaje de votos que venía sacando históricamente en elecciones para la jefatura de gobierno. Ajá. Pero con un frente de mayor amplitud. Es decir, acrecentó su base política y eso no se tradujo en mayor cantidad de votos. Tengamos en cuenta que sumó a Lustó, sumó a Roy Cortina, es decir, espacios que tendrían que haberle aportado 15 puntos. Claro. Aproximadamente, ya tenía la coalición cívica, tenía confianza pública, es decir, fue una alianza de bastante amplitud en la ciudad de Buenos Aires y eso no se reflejó en la cantidad de votos. Si nosotros sumamos los votos, habían sacado todos esos espacios, tenía que haber estado en 60 puntos. Y no estuvo en 60 puntos, estuvo en 47 con algo. De manera que me parece que fue sacudida la ciudad de Buenos Aires también por las dificultades económicas que nos trajo este gobierno, ¿no? Que también aquí hubo un voto castigo, un voto rechazo, un voto de que hay que cambiar la orientación del país, como se dio en otros lugares del país, en otros lugares. Y allí en la ciudad, ¿vos notás que el macrismo se consolida en la zona norte de la ciudad, en la zona más costera al río de la ciudad? Bueno, lo que venía ocurriendo siempre es que el macrismo hacía una gran diferencia de votos en la zona norte y en la zona sur. Es decir, ellos venían ganando en las comunas 4 y en la comuna 8, que para los que no conocen son Boca, Barracas, Villa Lugano, toda la costa del Riachuelo. El macrismo era muy fuerte ahí, porque el macrismo es producto de alianzas de distintos sectores y tiene un sector peronista de peso, que le viene ya de su conformación inicial, con presencia en esas comunas, en la 4 y la 8. Y ahí hacía diferencia, y esta vez perdió. Claro. El peronismo recuperó bastiones históricos, donde venía ganando siempre, hasta la aparición del macrismo. Y siempre el peronismo fue fuerte en la comuna 4, en la comuna 8, y empezó a perder cuando aparece el macrismo. Y en esta elección ganó de vuelta, ¿no? Y quedó el macrismo con la zona norte de la ciudad, donde es extremadamente fuerte, y con la zona centro. Eso es lo que se observa como curiosidad de esta elección. Claro, ahora este número que lo acerca a Rodríguez Larreta al 50%, ¿a vos te parece que en la elección general, porque digámosle, para quienes nos están escuchando, mucha gente también del Gran Buenos Aires, en fin, de otras localidades, en la ciudad de Buenos Aires existe el balotaje, pero un balotaje distinto al nacional? ¿Por qué no nos contás un poco cómo es el balotaje en la ciudad y qué probabilidades tiene Rodríguez Larreta de alcanzar el número en octubre o, en su defecto, ir a una segunda vuelta con Matías Lamens? Sí, en la ciudad de Buenos Aires es el balotaje perfecto, ¿no? 50% más 1. Claro. No hay 45 ni 10 puntos de diferencia como hay en la Nación. Entonces, aquí hay que sacar más del 50% de los votos. Y es muy difícil que en la elección de octubre el frente que encabeza el macrismo consiga pasar la barrera de los 50 puntos. Y creo que vamos a ir a un balotaje. Ajá. ¿Y ahí cómo lo ves a Matías Lamens? Vos que fuiste el primero en proponerlo como candidato a jefe de gobierno. Sí, nosotros fuimos los primeros, desde una visión de centro-izquierda, del progresismo. Bueno, él después fue de candidato
del Frente de Todos. Claro. Pero, no sé, me parece que le va a ser muy difícil descontar la diferencia que le lleva Larreta. Claro, son unos 15 puntos que le lleva. Sí, tiene 32 a 47, sí, un poquito más de 15 puntos. Porque en realidad Larreta está muy cerca de los 50. Claro. Porque en la otra elección ya no se cuentan los votos en blanco y menos en el balotaje, ¿no? Claro. Hola Adrián, buen día. Un pequeño porcentaje más sobre los votos válidos. Y es una situación difícil de descontar si vemos que hay otras fuerzas que no se han canalizado a través del Frente de Todos, ¿no? Que se han planteado que no están con el macrismo, pero tampoco están con el Frente de Todos. Buen día, Adrián. Daniel así, de Abrantes te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Daniel? Sí, tu opinión sobre cómo influyó en el desempeño del consenso federal este conflicto que anuló la interna. Mira, no creo que haya tenido demasiada incidencia. Creo que sí, que hubiera sido muy interesante que el Consenso Federal hubiera ido a internas en la Ciudad de Buenos Aires, porque hubiera sido la única interna. Claro. Que se daba en las PASO. En teoría las PASO estaban para que se dirimieran candidaturas en elecciones internas. Así que hubiese sido mucho más atractivo y el candidato que surgiera ganador tenía un peso mayor. No creo que desde ese punto de vista ha sido un error, como ha sido un error también no haber aceptado internas cuando se estaba conformando lo que después terminó siendo Consenso Federal, ¿no? Con los gobernadores, con Massa, con el socialismo de Lifchitz, con Margarita Stolbizer. Bueno, me parece que ahí había la posibilidad de hacer una interna donde estén expresadas distintas corrientes del pensamiento político y enriquecer ese espacio y ser alternativa del macrismo. Bueno, eso no se dio y se terminó polarizando de la manera que lo vimos en la elección de ayer. Creo que ahí va a haber que hacerse una autocrítica, no el caso nuestro, porque nosotros siempre estuvimos a favor de que se hicieran internas, pero sí, pero creo que influyó más en lo que no fue, ¿no? Una interna hubiera sido atractiva, todo el mundo hubiera dicho, bueno, estos son los únicos que van a internas, que utilizan las PASO como se debe, y realmente eso no sucedió. Adrián, sí. Hay un fenómeno emergente allá por el 2001 que fue el fenómeno Luis Zamora, ¿verdad? Sí. Y que mantuvo con sus más y sus menos una vigencia a lo largo de muchos años. Sin embargo, da la impresión de que ese espacio se hubiera derrumbado en la actualidad. ¿Cómo lo ves? Sí, me parece que no pasó las PASO. Yo creo que a Zamora lo perjudicó que la elección fuese de la ciudad fuese junto con la elección presidencial. Y siempre él sacaba 3 puntitos, 4 puntitos, pero en elecciones solamente de la ciudad. Se presentaba jefe de gobierno o cuando o lo suma diputado nacional, pero en elecciones de medio término. Y entonces canalizaba un voto. Me parece que en esta ocasión la ciudadanía votó a favor o en contra o por otro sistema político y económico. Claro. Y el voto se canalizó de esa manera, ¿no? Creo que es un claro mensaje de que este país no quiere este modelo económico neoliberal y apuesta a otra cosa. Y en esa otra cosa apela a lo que tiene a mano, a lo que está en condiciones de desplazar el actual gobierno. Me parece que ese es el mensaje. Sí, sí. En unas elecciones donde se tendrían que haber elegido candidatos de una lucha interna, y se convirtió en una lucha de candidatos fundamentalmente de 2 grandes fuerzas políticas. Y ahora estamos en un gran problema de tipo institucional. De eso también te quería preguntar, pero antes dame un segundo que te quiero hacer una preguntita breve y después te voy a preguntar por esta transición en este contexto. Pero primero me gustaría que me dijeras cómo estás viendo el perfil del FIT en la ciudad, que termina siendo cuarta fuerza,
pero también da la impresión de que un poquito desdibujado, aunque puede acrecentar su volumen con votos de quienes no pasaron, como puede ser Autodeterminación y Libertad con el 1,20 y el Movimiento al Socialismo con el 0,9. ¿Cómo estás viendo el comportamiento electoral de esta fuerza? Bueno, también me parece que el FIT se ha cerrado muy sobre sí mismo. Llegado a cierto grado de desarrollo, tendría que haberse ampliado. Claro. Buscar aliados en el socialismo, es decir, no cerrarse tanto en lo que es la izquierda de origen trotskista y limitarse a ese espacio político. Eso se incorporaron al MST, pero les cuesta generar una alternativa que la gente la observe como opción de poder. Sí, sí. Y me parece que ellos tendrían que modificar ese criterio. No sé, yo no soy quien para darle consejo, pero ha quedado estancado. Claro. Sí, aparecía como una alternativa en crecimiento, y bueno, van pasando las elecciones y queda estancado, y en la ciudad de Buenos Aires le está haciendo muy difícil llegar al diputado nacional. Originalmente, bueno, porque dividía los votos con Zamora, o divide los votos con el MST, o con el Nuevo Más, pero les está costando llegar al diputado nacional. Sí, llegan a la representación en la legislatura. Claro, con esto se estarían garantizando uno. Ahora bien, te quiero hacer una consulta brevemente, te tomo 5 minutitos más. Sí. Bueno, evidentemente nadie previó la enorme diferencia en el resultado electoral nacional de tantos puntos, de tal manera que parecía inverosímil, y te cuento que a las 20 horas de ayer Joaquín Morales Solá estaba hablando de 3 puntos y medio de diferencia, lo cual hubiera dado un escenario determinado. Hoy, desde nuestro punto de vista de acá, desde el programa La Brújula, entendemos que el presidente ya está electo en la Argentina. Quiere decir que hay un presidente en funciones y un presidente electo. Es decir, que no se va a develar nada en octubre, porque ya el presidente es Alberto Fernández. ¿Cómo estás viendo esta transición que hoy ha tenido una repercusión brutal con un aumento fenomenal del dólar, un desplome de la bolsa de Buenos Aires y realmente una situación que puede dar origen a un tiempo muy turbulento y caótico, y que ni el pueblo ni nadie desean que ocurra, porque esto puede ser muy doloroso? ¿Cómo estás viendo y qué pensás que debería hacer el gobierno nacional? Bueno, en primer lugar quiero decir que la altísima irresponsabilidad de los que inventaron las PASO, porque estamos de lo que era un proyecto para hacer un sistema bipartidista con corrientes internas que diriminan candidaturas en las PASO y eliminar a las fuerzas emergentes, a los partidos chicos, y que esto no cambie más, termina en un fracaso absoluto, donde los partidos, en lugar de competir hacia adentro, compiten entre ellos, y acá se habla de quién ganó las PASO, quién es presidente electo, y no se eligió absolutamente nada. Así es. No se eligió ni presidente, ni diputado, ni senador, ni concejales, nada. Entonces, es muy grave la situación, porque tenemos, como decís vos, un presidente electo que muy probablemente va a ser electo dentro de 2 meses, pero que no es presidente electo. Entonces, la crisis institucional que tenemos no tiene actores con capacidad y peso político como para actuar. Porque si realmente Fernández fuese presidente electo, ya estaría armando el gabinete y ya estaría diciendo qué es lo que va a hacer y actuando sobre los distintos actores de la sociedad, cosa que no puede hacer porque no es presidente electo. Claro. E inclusive en caso de que se genere una crisis de tipo institucional, como pasó en el 89, cuando Menem había sido electo con muchos meses de anticipación, bueno, había un presidente electo para asumir, y nosotros eso ahora no lo tenemos. Así es. Entonces me parece que hay que actuar con gran responsabilidad. Me parece correcto el mensaje de Labaña, que dice que acá lo importante ahora es garantizar la institucionalidad, que hasta las elecciones, que se elija el nuevo gobierno y que asuma el nuevo gobierno, y que se necesita un acuerdo de distintas fuerzas políticas, de poner actitudes de confrontación
y garantizar para la Argentina este tránsito. Muy bien. Creo que es lo que hay que hacer. Y dejar de echar leña al fuego, porque el fuego nos va a terminar quemando a todos. Ujú. Sí, sí, me parece muy prudente, muy correcto lo que estás planteando, y nosotros hemos leído un tuit justamente de Roberto Labaña, que también aparece como ahora el problema que tenemos hoy es que la elección ya ocurrió, que nadie previó este resultado, fenómeno que ¿cómo lees vos? Porque esto tiene que ver con la política, es decir, las PASO es lo que vos dijiste, era para otro sistema, ahora terminaron siendo que no son primarias, sino que son prácticamente elecciones generales, pero no son elecciones generales, por tanto, institucionalmente... Es un plebiscito. Es un plebiscito, una cosa media rara, 60 días antes, dejan una distancia muy grande de 4 meses hasta la asunción del nuevo presidente, y al mismo tiempo se sostiene todo esto en gran medida en información que proviene de encuestas que dicen una cosa y que después ocurre otra totalmente distinta. ¿A qué atribuís este fenómeno? ¿A que las encuestas no tienen una metodología correcta? ¿A que la gente les miente a los encuestadores? Pero que en definitiva, lógicamente, generan escenarios sorpresivos como el que tuvimos ayer a las 9 y pico de la noche, cuando nos enteramos que la distancia era de 15 puntos y que virtualmente era irreversible para octubre, porque apenas faltan 10 semanas, y esto virtualmente nadie entiende cómo podría revertirlo Mauricio Macri. Sí, me parece que son las dos cosas. Sí, que la metodología de las encuestas está fallando. Es obvio, porque han errado por cantidades muy altas, y bueno, teóricamente cuando se hace una encuesta, de acuerdo a la metodología, está la cifra de error, 2%, 3%, no 500%. Claro. Evidentemente hay una falla en la metodología. Si esa falla proviene de que hay un voto oculto que no se manifiesta, bueno, también la tecnología lo tiene que tener en cuenta. Claro. La técnica con que se hace la encuesta. Así, bueno, el margen de error no es el 3%, es el 50%. O el 100%, no sé, pero evidentemente está fallando. Algunos dicen que bueno, que las encuestas en realidad las pagan, entonces al que pagó la encuesta le dan la cifra real y después publican otra. Pero acá ni siquiera los que pagaron las encuestas sabían esto. No. Es obvio que no lo sabían. Sí. En el campo del Frente de Todos, bueno, podían pensar que hacer una gran elección era 7, 8 puntos de diferencia. Ninguno pensó en el 15. Y del otro lado tampoco. Nadie. Así que me parece que ya no es que hay intencionalidad en las encuestas. Hay problemas que en la metodología y en el comportamiento de los ciudadanos que habrá que evaluar. Bueno, Adrián, veremos entonces cómo evoluciona todo. Evidentemente la economía ha jugado un rol protagónico para estas elecciones. El fracaso del presidente Macri es muy importante. Y lo último que te pregunto es lo siguiente. Uno de los mayores condicionamientos que va a tener la próxima administración es la herencia de una deuda formidable cuyos vencimientos más importantes se van a verificar en el año 2021. ¿Qué entendés vos que, por lo menos si te pidiera Alberto Fernández una opinión, como presidente de un partido político, qué opinión tenés sobre cómo abordar esta problemática de la que hablamos la semana pasada con Claudio Lozano, pero que evidentemente el escenario político era muy distinto al que tenemos hoy? ¿Qué plantearías vos respecto a este tema? Y yo creo que la Argentina va a tener que renegociar. Va a tener que renegociar. Hay que ver en qué condiciones. Tendrá que plantarse en una posición de fuerza, pero evidentemente no está en condiciones de pagar los vencimientos que tiene comprometidos. Sí, claro, enormes. El gobierno de Macri, con total irresponsabilidad, tomó deuda en plazos que son impagables. Sí.
Entonces, hoy lo escuché al que dicen que va a ser el futuro ministro de Fernández, y decía eso, ¿no? Que bueno, ¿Quién se dice que va a ser? no sé, no me acuerdo el nombre. Ajá. Pero lo presentaron como el economista que podía llegar a ser el ministro de Fernández, cosa que él no negó. No me acuerdo el nombre ahora. Pero bueno, él dijo que él iba a tener una actitud prudente, que no iban al default. Bueno, están empezando a poner un poco de paño frío. Bueno, Adrián, estamos en un día muy caliente, así que yo te agradezco muchísimo esta comunicación. Te vamos a seguir molestando más adelante porque evidentemente tenés una opinión calificada que nosotros queremos escuchar y que nuestros oyentes también la escuchen. Y como también se avecina en la ciudad de Buenos Aires, a diferencia, hemos hablado con Cristian Sebastiani, que allí las elecciones en Santa Fe ya provinciales ya estaban dadas, y también hemos hablado con Carlos Russo de Mendoza. Pero en la ciudad de Buenos Aires, que es uno de los pocos, de los 2 distritos que ganó el PRO, la elección local está abierta y entonces te vamos a volver a molestar más adelante. Acá me pasan el apellido del que suena como posible ministro, llama el apellido Culfas. Culfas, con sí, K. sí. Culfas. Culfas, nos vamos a tener que empezar a familiarizar porque si es Del cierto... grupo Callao, ¿no? Sí. Puede ser, sí. Bueno, un fuerte abrazo, Adrián. Gracias, igualmente para todos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, hemos hablado con el diputado mandato cumplido, Adrián Camps, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguimos entonces, Beto.